Maru Calva nació en la Ciudad de México en 1986. Es gestora cultural, diseñadora gráfica y editorial. Estudió comunicación visual en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Cofundó Proyectos Ninguém, una oficina multidisciplinaria que se dedica esencialmente a brindar soluciones visuales. También cofundó Aeromoto, una biblioteca de arte y cultura contemporánea de acceso público. Tengo el recuerdo de que me chocaba ir al súper con mis papás. Íbamos todos los domingos al súper y recuerdo muy bien el día en el que descubrí por qué era increíble ir al súper y fue porque en las cajas del súper habían unos libritos que seguramente ustedes se acordarán, que les llamaban magicuentos y eran unos libros como un tamaño media carta que tenían impreso un paisaje o varios paisajes, eran como de 8 páginas o algo así. Tenían varios paisajes y tenían unas planillitas como de letra Z, que es esta, digo, para quienes no son diseñadoras o diseñadores, son estas planillitas de letras que tú rascas como para transferir hacia abajo. Y en estas planillitas venían personajes, muchos personajes, pero muchos, muchos, o sea, 100 personajes en la planillita, perritos y animales, personas, así. Y estos magicuentos, los vendían en la caja del súper. Y ahí ese día, yo me acuerdo perfecto. También me acuerdo cuando los dejaron de distribuir, también fue para mí una pérdida muy grande. Pero viendo en retrospectiva, esos magicuentos entonces tenían como 4, 8 páginas de paisajes, una duna, un desierto, una montaña, y luego tú rascabas los personajes sobre los paisajes y entonces ibas haciendo pues tus historias. Y viendo en retrospectiva, creo que fue como mi primer acercamiento al diseño editorial, porque pues es muy parecido a lo que es un diseño editorial. Tú tienes diferentes elementos que vas poniendo y componiendo, ¿no? Y y bueno, hacías las historias que tú quisieras, o sea, realmente no tenían texto, entonces tú hacías las historias que querías. Y eso fue el primero. Y luego también me acordé cuando, ahora que me lo preguntan, que en casa de mi abuelo habían unos de estos anuarios que se llamaban memoranda. Y eran unos anuarios que iban, no sé, tenían unas 800 páginas, e iban año con año, como con mini crónicas de lo que había sucedido en ese año en el mundo. Y me encantaba abrirlos y explorar, como qué había pasado. Y después, cuando mi abuelo murió, heredé algunos de esos libros y casualmente tuve el del 68 conmigo y ahí descubrí lo que era la narrativa en el diseño editorial, porque no había nada sobre el movimiento estudiantil en México. Había movimiento estudiantil en París o en Chile, pero no había el movimiento estudiantil en México. Y para mí fue como un momento, ya haciendo diseño editorial, como que fue un momento muy representativo de lo que son los libros, ¿no? O sea, qué cuentas ahí, qué no cuentas, o sea, las historias que muestras, las historias que ocultas. Para mí esos dos libros, digamos que este, no es que haya uno en particular, pero esa serie de libros, para mí fueron muy importantes, como es un primer recuerdo que tengo de los libros. Sí, claro que había libros en mi casa, pero tampoco fui de una familia que se dedicara a la cultura, etcétera. Entonces, habían libros, porque a mis papás les gustaba mucho leer, pero no así como específicamente me acuerdo de otros libros más que de esos, y sí marcaron un poco mi visión sobre el diseño editorial, fíjate. Mira, yo en realidad, siempre quise estudiar música. El diseño no estaba ni siquiera en mi terna de posibilidades. Y de hecho la música siempre ha sido importante en mi vida, o sea, a la fecha toco con amigos, con amigas, ¿no? O sea, como que siempre la música ha estado ahí. Eh, y yo en realidad iba a estudiar música, o sea, yo fui a ver las escuelas de música aquí en la ciudad, etcétera. Estamos en la ciudad, se nota, ¿no? Este, y bueno, siempre quise estudiar música, o sea, esa fue mi idea. Y estando en el último año de la prepa, llegaron como a darnos una charla sobre una nueva universidad que iba a impulsar la creatividad y visual, y yo decía, lo visual, pues igual también puede ser, ¿no? O sea, no
no estoy solamente casada con la música, me gustaba mucho la expresión en sus posibilidades, en sus muchas posibilidades. Y entonces me llegó este panfleto que tenía como el diseño de una tarjeta de seguridad del avión y decía universidad y vengan a verla y no sé qué. Y cuando llegamos, ni siquiera había universidad, o sea, era una casa en la Lomas. Yo hice el examen de admisión y después esa universidad fue Centro, que es ahora Centro todavía. De hecho, ahí hasta doy clase ahora. Pero creo que fui muy afortunada de estudiar en Centro en ese momento, porque pues era una generación de pues chicos y chicas que se habían arriesgado a una nueva opción. Nadie sabía bien qué iba a pasar, si estaban con la SEP, no estaban con la SEP, si daban título, no daban título, o sea, como que era muy ambiguo y por lo mismo siento que me tocó una generación como que experimentaba bastante y también siento que Centro estaba muy abierto a eso también, como a ver qué pasaba un poco, era como una apuesta mutua. Y entonces siento que me tocó mucha suerte como de haber empezado una escuela de diseño. Yo estudié comunicación visual ahí en Centro, pero habían otras carreras, cine, diseño industrial, arquitectura de interiores, eran 4 carreras. Y, y todo el primer año, como yo creo que un poco también por la organización de la escuela, pues todo el primer año era un año integral, entonces teníamos clases de todas las otras carreras, muchas disciplinas, entonces pues creo que fue muy enriquecedor haber estudiado en ese momento en Centro, ¿no? Ser primera generación, pues una aventura, al final era una aventura por donde la vieras. Entonces, pues fui muy afortunada, debo de decir. Mira, yo, bueno, estudié en Centro y después me fui a vivir a Brasil un tiempito. Viví en diferentes lugares por periodos cortos. Nunca viví mucho tiempo, muchos años en ningún lugar. Viví en Brasil y después viví en Lisboa y en Barcelona. Y y ahí como que no realmente fui a estudiar, fui un poco a ver qué pasaba, ¿no? Una vez que había terminado la escuela, también entender qué pasaba con el diseño fuera de acá, cómo era esa informalidad fuera también. Y me llamaba mucho la atención como, obviamente, pues en Centro también hay un programa muy enfocado como en el diseño suizo, ¿no? Y me llamaba la atención como conocer el diseño suizo, el diseño en Holanda, en Alemania, a ver qué. Y entonces fui a la escuela de verano de Bergplatz, tipografía, que es una escuela que en realidad existe en una estación de radio, o sea, era una antigua estación de radio, es una escuela muy experimental. Y aunque Centro sí tenía un programa de diseño muy enfocado en el proceso y en lo experimental, siento que ahí fue donde realmente descubrí lo que era un proceso de diseño en toda forma. No les importaba realmente cómo era su fin, a qué fin o qué entregable tenías, no importaba. No importaba si hacías un programa de radio, si hacías un dibujo, si hacías un libro de algo muy académico, o sea, no importaba el fin. Lo más importante era la aproximación, lo conceptual, el camino. Y para mí ese fue un parteaguas, en ese sentido como que sí me formó mucho haber ido a esa escuela de verano. Fue una escuela de verano, o sea, fue un mes, no más. Y me formó mucho y al mismo tiempo siento que me quitó un poco la espinita de eso, porque también me descubrí el diseño con tantas restricciones, ¿no? O sea, todo era restricciones, restricciones, como el formato de este tamaño. O sea, a pesar de que era una escuela muy experimental, como que yo pienso, por ejemplo, en libros como este de Marcel Armas, que si quieren ahorita vemos, o el de Abraham, que son libros que suceden mucho como también de las libertades que tenemos en México, la flexibilidad, la informalidad, la imprenta, los talleres, como en otros lados es muy formal y eso también te restringe mucho y te limita mucho. Entonces, a mí haberme ido también me hizo reconocer mucho lo que teníamos acá y esa informalidad, como la maravilla de la informalidad también, ¿no? Que es un arma de doble filo en realidad, porque pues también ahí pues, se puede ir por otro camino como de, bueno, entonces hay que cobrar mal. Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, yo siento que el haber salido de Ciudad de México para estudiar, en un ambiente donde pues hay prácticas, gestión cultural, políticas culturales mucho más formales, como que también me permitió como regresar
como con una sensación de responsabilidad por mi gremio un poco, o sea, como de decir, vamos a valorar bien lo que estamos haciendo, vamos a cobrar bien. Incluso, o sea, llevo un tiempo pensando como en tener un proyecto con varias amigas y amigos diseñadores, como de hacer un tabulador, o sea, de poder como decir, esto no puede valer menos de tanto, o sea, como que para mí es muy importante también pensar como en encontrar un balance entre la informalidad de una impresión, de un proyecto que se puede extender por cierto tiempo, de poder meter 8 tintas en una máquina offset y a ver qué pasa, o sea, como que es informalidad, pero al mismo tiempo como lograr también un balance con un trabajo como más profesionalizado, ¿no? Y entonces en ese sentido a mí me permeó mucho como haber tenido esa experiencia afuera. Mira, como les platiqué, yo estuve muy inmersa en la música desde siempre. Entonces, desde muy chiquita, o sea, muy chiquita, tipo 6 años o así, yo trabajaba, grabando, cantando. Cantaba y grababan, pues, jingles de, pues, radio en ese momento. Y ahí empecé a ganar como un poquito de dinero. Y ese fue como mi primer acercamiento realmente a la vida profesional. Después estudié diseño y todo el tiempo estuve trabajando. Daba clases de música a niños y niñas pequeñas. Y entonces pues me iba en centro habían unos horarios muy demandantes, la verdad, y también teníamos como muchos horarios. O sea, era de 7 de la mañana a 10 de la noche estar ahí, pero habían a veces, no sé, 4 horas libres en medio. Y ahí me iba a dar mis clases de música. Entonces como que siempre estuve como en ambos mundos. Ya después que sí empecé a formarme de veras como diseñadora gráfica o como comunicadora visual, ahí ya empecé a experimentar en los veranos sobre todo. Trabajé con Iván Abreu, con Alejandro Magallanes y con Diego Mieri Terán y Kitsia Barrera. Con ellos estuve haciendo como algunos veranos y ahí empecé a hacer algunos proyectos, pero siempre tenía como algún proyecto de manera independiente. Entonces, cuando salí de la escuela, muy rápidamente me trabajé de manera independiente. O sea, muy rápidamente puse mi oficina, trabajé yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, así fue como empecé como la vida más ya profesional y desde entonces pues llevo una oficina, un tiempo estuve asociada con un amigo, después con otra amiga y ahora pues llevo Ningem pues con varias personas también. Estuve pensando sobre esa pregunta bastante, porque no quería como tomar los 2 o 3 proyectos que suenan más importantes, ¿no? Y estuve pensando que los proyectos más relevantes en los que he trabajado han sido como los proyectos que han tenido como más diversidad de opiniones, yo creo. O sea, como en los que he colaborado con más personas de diferentes formas de pensar. Y esos han sido los proyectos que creo que han sido más relevantes y que terminan siendo como también en su última, digamos, forma, que puede ser un libro, que puede ser un telón de un circo, que puede ser una escenografía, que puede ser una museografía, como que eh, esos son los proyectos que siento que se han logrado mejor. Y si tuviera que enunciar así como un par de proyectos, Ningem sería uno de ellos, la oficina de diseño que llevo, por diversas razones, o sea, porque creo que de alguna manera es la forma en la que he podido practicar, la manera en la que también veo el mundo y vivo, ¿no? Llevando una forma de trabajo mucho más horizontal, pensando en dinámicas menos jerárquicas, donde todas las que colaboramos ahí, todas las o los o les que colaboramos ahí, pues somos parte de que este libro termine siendo así, donde las diseñadoras firman sus diseños, donde todas asistimos a las juntas, ¿no? O sea, como que no hay de cierta manera como que la forma de trabajo no es demasiado jerárquica y para mí eso es importante. Entonces, digamos que Ningem ha sido como un proyecto muy importante. Y Aeromoto es una biblioteca pública de arte contemporáneo que formé junto con otras 3 personas eh, hace, en 2014, hace ya casi 10 años, hace 10 años. Este, y siento que Aeromoto fue como una
también una salida como para trabajar el amor a los libros como desde otras perspectivas. Aeromoto era una biblioteca, bueno, era, lo digo, porque ahorita está cerrado un tiempito en lo que vuelve a abrir en otra localidad en la San Miguel Chapultepec, pero era un lugar en Ciudad de México que surgió en un momento donde había mucha efervescencia de ediciones independientes, como que o sea, levantabas una piedra y había una editorial independiente, levantabas otra y otra editorial independiente, ¿no? Entonces, siento que fue una forma como también de poder acercarme a las publicaciones que no había hecho yo o en las que yo no tenía nada que ver, pero otras personas sí, otras personas que yo admiraba también. Entonces, se hizo un espacio de encuentro, pues que duró 8 años abierto, digamos, en la Juárez. Y Aeromoto realmente sí fue un oasis en esta ciudad en ese momento. O sea, eran los libros sin ISBN, decíamos, ¿no? O sea, los libros que no tienen ISBN que estaban ahí. Entonces, para mí también, la razón por la que creo que Aeromoto también es un proyecto importante es porque para mí es una manera también como de relacionarme con las publicaciones, no solamente desde la parte del diseño, sino también como de qué pasa después de que una publicación se idea, se piensa, se boceta, se hace, se imprime, ¿no? Cómo se socializa, qué pasa cuando tú pones un texto en medio de una mesa con 20 personas, qué puede pasar después. Y hacíamos muchas actividades, entre ellas tertulias para las infancias, o sea, ahí fue cuando yo fui mamá, y entonces pues dije, bueno, listo, vamos a hacer esta biblioteca también para niñas y niños. Entonces hacíamos unas tertulias, encuentros increíbles con artistas, donde las niñas y los niños también se acercaban a los libros de otras maneras, haciendo escultura, leíamos cuentos mientras estábamos bailando al mismo tiempo, o sea, como que permitía mucho la experimentación, ¿no? Recuerdo mucho las actividades de poesía etílica, les llamábamos, y hacíamos sesiones una vez al mes de poesía etílica. Entonces leíamos poesía brasileña y tomábamos cachaza. Una cosa que parece muy tonta, pero realmente hacíamos o sea, realmente hacíamos como unas convivencias que hacíamos mucha sinergia con pues gente que ahora son nuestras amigas, nuestros amigos, ¿no? Y todo alrededor de los libros sin necesariamente tener a los libros ahí. Entonces, para mí, pues Aeromoto es un proyecto como muy completo en ese sentido. Y también creo que personalmente para mí también fue muy importante Aeromoto. Estaba en la Colonia Juárez, en un edificio de 2 pisos, donde el garage se había convertido en esta biblioteca. Y arriba teníamos la oficina y yo afortunadamente vivía a unas 4 o 5 cuadras en la Colonia Cuauhtémoc. Entonces todos los días iba ahí en la bicicleta con mi hija, que bebecita, lo que fuera, y como que no había, como que las fronteras soy diseñadora editorial, o soy bibliotecaria, o soy gestora cultural, como que se desdibujaban desde el simple hecho de llegar ahí. Y en la oficina, o sea, necesitábamos ver algún libro, una referencia, pues bajábamos a la biblioteca y estábamos horas viendo libros. Entonces, realmente como que siento que fue un momento como muy importante para mi práctica, el haber como desdibujado esas fronteras entre ser gestora cultural, diseñadora editorial, ¿no? Como que ahí fue donde realmente pude permear muchos de mis intereses. Y sí, sí hay libros y sí son tangibles, pero va mucho más allá, creo, mi práctica en el diseño gráfico y tiene que ver pues, con haber hecho Aeromoto también, la verdad. A ver, yo siento que en un país como el nuestro, donde la cultura queda muy atrás en la agenda, ¿no? Como muy abajo en la agenda muchas veces. Para mí es importante como visibilizar, ¿no? Esos procesos que existen. Y de alguna manera también creo que justo de lo que hablaba antes, como de encontrar ese balance entre la informalidad y como procesos mucho más formales, bien remunerados, profesionalizados. Para mí, o sea, yo sí siento una responsabilidad grande por el diseño, la verdad, en ese sentido. Como que siento que es fácil que la cultura quede allá, ¿no? Abandonada y claro, hacer publicidad y ganar mucho dinero, sí es increíble, seguramente, pero pero sí siento que hay una responsabilidad grande de trabajar en cultura, de hacerla más accesible,
yo llevo un tiempo viviendo fuera de la Ciudad de México y me doy cuenta, ¿no? O sea, la biblioteca del pueblo donde vivo, que es Acatitlán, pues está ahí, es un cubito blanco ahí, tiene varios libritos, pero como realmente hacer un programa, o sea, realmente tomárselo en serio, ¿no? O sea, como decir, me dedico a la cultura, o sea, es importante. Entonces, en ese sentido, pues sí siento responsabilidad, la verdad, mucha responsabilidad. También me divierto mucho, pero sí me lo tomo en serio. Este, no mucho, o sea, varios de los libros han llegado fuera, pues hicimos el libro El Pabellón de México en la Bienal de Venecia, este, trabajé un tiempo en Brasil, en el Museo Oscar Niemeyer, ahí hacía pues espacio, en realidad no hacía nada con diseño editorial, hacía espacio, como que la gente, tenían un problema, como que la gente llegaba al museo y se enfrentaban a las exposiciones como sin mucha introducción, y entonces hicimos como se me fue la palabra, como un dispositivo donde se ponían como los carteles y algunos textos introductorios al entrar al museo y los ibas recorriendo como un abanico. Entonces, como que siento que el diseño en realidad, como es mucho de solucionar problemas, o sea, puede adquirir cualquier forma. Entonces, bueno, es ese probablemente, y bueno, hice el telón para uno de los espectáculos del Cirque du Soleil. Lo hice estando en México, pero bueno, se trabajaba mucho con Canadá y Montreal, normalmente pues teníamos que trabajar a distancia mucho de la producción de ese telón. Entonces, pues todo me ha formado en realidad. Fíjate que es un tema que en su momento, cuando abrimos Aeromoto, eso fue muy pertinente, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? Una biblioteca en la era digital, ¿no? Eh, Sin embargo, no es un tema que me sea muy importante de tocar en términos como académicos o teóricos. Este, pues consumo muchos PDFs, por ejemplo, ¿no? O sea, como que sí, pues agradezco vivir en una era también donde pues puedo buscar un libro y encontrarlo en internet. ¿Por qué no? Sin embargo, creo que hay textos que están hechos para eso y otros que no. Hay muchas cosas en los libros, o sea, en el diseño editorial, por ejemplo, o sea, el poder abrir un libro. Eh, claro, lo puedes digitalizar, lo puedes escanear, y verlo, pero no puedes hacer esto, ¿no? O sea, no puedes abrirlo, no puedes pasar las páginas y ver de pronto dos imágenes y luego que se sumen esas dos imágenes con otra más. O sea, como que hay libros que van a perder de alguna manera en su contexto. Yo siento que el futuro del libro, regresando a lo que les decía sobre Aeromoto, yo creo que el futuro del libro es lo que hicimos en Aeromoto, o sea, es como poderlo socializar, ponerlos en una mesa y ver qué pasa después, poder hablar sobre ellos, poder experimentar con materiales, ¿no? No es una preocupación muy grande que yo tenga, como va a desaparecer el libro, la verdad no. Y creo que el camino que tome, siempre y cuando siga con su objetivo principal de comunicar, de presentar información de muchas maneras, pues que tome la forma que tenga que tomar, ¿no? No es algo que me abrume mucho. Hay muchísimas personas que me inspiran, y que permean en la forma en la que hago mi práctica. Empezando por las personas que trabajan o han trabajado en INGEM, ellas y ellos, realmente creo que han hecho que estos libros sean lo que son, y de alguna manera también me han hecho entender muchas cosas justo de las que hablaba antes, ¿no? Como sobre la autoría, sobre quiénes hacemos un proceso editorial o un proceso creativo.
Entonces, bueno, las personas que han trabajado en INGEM, sin duda alguna. Eh, las alumnas y alumnos a las que les doy clase. Desde que doy clase, sin duda, como que ellas me han hecho repensar muchas cosas de también cómo veo el diseño y cómo veo la práctica del diseño y esta responsabilidad de la que hablaba antes, ¿no? Creo que de ellas aprendo mucho y también luego me sacan mucho de mi zona cómoda, ¿no? O de mi zona de mi zona de seguridad, como que sé. Em, También creo que las personas que nos comisionan hacer un proyecto editorial o un proyecto de diseño, yo creo que el diseño editorial o el diseño en general, la comunicación visual, es una profesión muy noble de alguna manera y te permite aprender muchísimo. O sea, tú puedes ahorita estar trabajando un libro sobre, no sé, diseño textil y al mismo tiempo puedes estar haciendo una escenografía para un colectivo de teatro en las periferias o puedes estar haciendo un libro muy académico para, no sé, un manual de medicina, por ejemplo. Entonces yo siento que esas personas me han inspirado mucho porque aprendes todo el tiempo mientras haces diseño editorial. O sea, tú puedes estar haciendo diseño de cualquier tema y ahí hay un gran aprendizaje. Por último, diría que desde que soy madre, las infancias. Las infancias me inspiran muchísimo. Todo el tiempo te sacan de tu pensamiento habitual. Y para mí es muy importante, este, bueno, claro, en mi casa pues hay una niña y un niño, ¿no? Pero para mí fue muy importante, por ejemplo, trabajar en Aeromoto con las infancias, pensar también qué va a ser del mundo después, ¿no? Para ellas. Y entonces me inspiran mucho a pensar diferente. Y sí tomo muy en serio sus comentarios. Fíjate que cuando se me presentó esta pregunta sobre la relevancia de los diseñadores hombres, em, trabajé un tiempo en el gobierno de la Ciudad de México. Y sí, o sea, he vivido esos momentos súper incómodos donde estás en una junta y no te voltean a ver, o hablas y hacen como que no estás, o hablas y das una idea y después la dicen como que si ellos la hubieran tenido. O sea, he estado en esas situaciones muchas veces, sobre todo en ese contexto de trabajo. O he estado en Zooms donde tú puedes estar en mute 40 minutos y ni cuenta se dan porque están hablando los hombres, ¿no? Entonces, sí, sé reconozco, ¿no? Esa diferencia, pero tampoco es algo que me rija, o sea, tampoco es algo que determine mi trabajo, que me enoje y que yo entonces a partir de ese enojo este, ejecute. No, para nada. Sin embargo, sí creo que es algo que hace que en la oficina, o sea, esto que yo hablaba antes como sobre tener un trabajo mucho más horizontal, sobre que las diseñadoras puedan asistir a las juntas, sobre que puedan firmar su trabajo, sobre que puedan decir, esta parte la hice yo. O sea, para mí eso sí ha sido muy importante de vivir en esa, ¿cómo le llamaste tú? ¿Cómo fue la pregunta? Desigualdad, dijiste. Relevancia. Sí, o sea, como que sí, sí, definitivamente, este, lo reconozco. Tampoco, o sea, en la oficina, ahorita actualmente somos 6 mujeres, pero en la oficina ha habido hombres, igual que ha habido mujeres. Este, y, o sea, no determina que Ninguém es de solo mujeres, no, para nada. Les digo porque tengo la fortuna de acompañarlas en su proceso de formación de comunicación visual. Este, Les digo mucho que sueñen fuerte, o sea, que sueñen bien, que no sueñen a medias, ¿no? Que externen sus opiniones, que sean valientes en externar esas opiniones, ¿no? Este, Les digo mucho que escuchen, les digo mucho, ¿qué más les digo? Les digo mucho que experimenten, este, les digo mucho
que no hay peor diseñador que el diseñador necio, o sea, como que ese diseñador que es como, no, así tiene que ser. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque tú lo crees. Bueno, escuchemos, ¿no? Yo sí siento que la escucha es como el gran secreto del buen diseño y de todo en la vida en realidad, como aprender a escuchar al otro. Es muy importante, eso les digo mucho a mis alumnas, que escuchen y, y también como que diseñen con libertad, ¿no? O sea, que si realmente creen que una idea es importante, la persigan y la defiendan. O sea, para mí eso es como muy importante y también es mucho de lo que los libros que ven acá, pues tienen eso detrás. No se trata de pelear por tus ideas, para nada, al contrario, se trata de escuchar y de poder congeniar esas ideas, de negociar. Para mí el diseño es negociación, es hacer un sistema, es organizar todo el tiempo. Entonces todo el tiempo estás negociando, ¿no? Entonces para mí es muy importante que aprendan a, sí, externar sus ideas, pero también a congeniarlas. Es muy importante. Me tocan muchas alumnas y alumnos muy necios, ¿no? Que no saben escuchar y yo me veo allá atrás hace mucho tiempo y digo, sí, lo veo, pero escuchen. O sea, eso sería lo que más yo pensaría y que se diviertan y que descansen. Veo mucho también a las alumnas y alumnos como, no, me tengo que desvelar para lograr un buen póster. ¿No? Y yo pienso, no, no tienes que desvelarte, tienes que irte de fiesta, tienes que salir, platicar con otras personas, ¿no? O sea, andar en bici, que casi te atropellen, o sea, como que hay todo eso que es lo más importante de poder tener una genial idea o lograr un objetivo de diseño, ¿no? Para mí es muy importante el descanso, muy importante, que descansen, que puedan tener tiempo libre, que se vean sus pelis, o sea, no, es muy importante, porque muchas veces en la formación de diseño es como que los programas de diseño y los horarios en las escuelas, ¿no? Es como que tienes que estar ahí de 7 a 10 de la noche para lograr algo genial. Y no necesariamente, o sea, no necesariamente divertirse, entonces es cuando sí viene lo genial. Y, y pues, no se trata de sufrir, ¿no? O sea, se trata de gozarlo. O sea, justamente tenemos la oportunidad, el privilegio de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Tanta gente que no lo tiene esa oportunidad como para sufrirla, como que siento que no, no va por ahí. Entonces, bueno, todo eso les diría. Les digo, se los digo, la verdad se los digo. Luego ya es como la maestra que nos viene a sermonear, pero sí se los digo, porque para mí es muy importante. Me gusta el momento que estoy viviendo, o sea, creo que me tocó vivir un momento donde ya muchas hicieron sus luchas y trabajaron para que nosotras podamos tener estas libertades, ¿no? Pues me gusta el momento en el que vivo en ese sentido. Reconozco también que vivo en un momento pues donde hay como mucha, quisiera encontrar la palabra correcta para decir, eh, sí, o sea, donde es un tema muy importante también, ¿no? Como tomar esta empoderamiento, si tú lo quieres llamar así. Este, entonces, bueno, todas esas juntas en las que te ignoran en el Zoom y así, pues siento esa responsabilidad de alguna manera. No tampoco de decir mi lucha, para nada, pero sí me siento afortunada de vivir en este momento donde suceden estos movimientos también. Y pues sí, claro que mi práctica pues le llega, ¿no? Y bueno, afortunada de que ustedes, mujeres, estemos acá.